Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente fabuloso. Yo estoy súper emocionada porque hoy tenemos un chismecito de los buenos. Agárrense fuerte porque vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y talentosas del momento, Demet Özdemir. Ya saben que aquí en el canal nos encanta mantenerlos al tanto de todo lo que pasa con nuestras estrellas favoritas, y últimamente Demet ha estado en boca de todos. ¿La razón? Bueno, los rumores que han estado circulando son, digamos, explosivos. Y no lo digo yo, lo dicen los titulares. Hoy vamos a desmenuzar todo este drama. ¿Es cierto que Demet Özdemir explotó? ¿Qué pasó exactamente en Roma? ¿De verdad durmió con alguien, y si es así, con quién? Tranquilos, no vamos a dejar ninguna pregunta sin responder. Vamos a analizar todas las pistas, los rumores, las declaraciones y las posibles verdades detrás de este culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. Así que si eres tan fan de Demet como yo, o simplemente te encanta un buen drama, este es tu vídeo. Pero antes de empezar, por favor, no se olviden de suscribirse al canal. Es la mejor forma de apoyarme y asegurarte de no perderte ninguno de los chismecitos jugosos que les traigo cada semana. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y ahora sí, sin más rodeos, vamos a sumergirnos en el mundo de Demet Özdemir y sus misteriosos días en Roma. Bueno, ¿por dónde empezamos? La verdad es que la información que tenemos es un poco confusa y a veces contradictoria. Los titulares que hemos visto son súper sensacionalistas, pero como siempre digo, hay que tomarlo todo con pinzas. A ver, vamos a repasar los hechos conocidos. Demet Özdemir, como saben, es una actriz súper exitosa, protagonista de telenovelas que han arrasado en todo el mundo. Es talentosa, guapísima y tiene una legión de fans que la adoran. Hace poco Demet estuvo en Roma, Italia. ¿Por qué? Esa es la primera pregunta. Oficialmente, Demet viajó a Roma por trabajo. Se rumorea que tuvo algunas reuniones con productores y directores italianos, quizás explorando nuevas oportunidades profesionales. Recordemos que Demet ya ha demostrado su talento en diferentes proyectos y mercados, así que no sería sorprendente que estuviera buscando expandirse aún más. Pero, aquí es donde empiezan los rumores jugosos. Coincidiendo con su viaje a Roma, empezaron a circular fotos y vídeos de Demet con un hombre misterioso. No se le veía el rostro claramente, pero las imágenes eran bastante íntimas. Se les veía cenando juntos, paseando por las calles de Roma y, lo más importante, entrando al mismo hotel. ¡Boom! Ahí fue cuando explotó todo. Los fans se volvieron locos, los medios de comunicación se llenaron de especulaciones y las redes sociales se incendiaron con teorías. ¿Quién era ese hombre? ¿Era su nuevo novio? ¿Era un nuevo proyecto profesional que mantenían en secreto? ¿O era algo más? Aquí es donde entran en juego las diferentes versiones de la historia. Algunos medios afirmaban que el hombre era un productor italiano muy influyente. Otros decían que era un actor con el que Demet estaba trabajando en un nuevo proyecto. Y por supuesto, no faltaron los que aseguraban que se trataba simplemente de un amigo cercano. Pero lo que realmente encendió la polémica fue la frase Demet Özdemir explota. ¿Qué significa esto? Bueno, aparentemente Demet se hartó de los rumores y las especulaciones y decidió dar su versión de la historia, aunque de una manera bastante ambigua. Según algunas fuentes, Demet publicó un mensaje en sus redes sociales donde negaba cualquier relación romántica con el hombre misterioso. Afirmaba que se trataba de un colega con el que estaba trabajando y que las fotos habían sido sacadas de contexto. Sin embargo, otras fuentes aseguran que Demet nunca hizo una declaración oficial y que todo lo que se ha publicado son solo especulaciones basadas en comentarios de fuentes cercanas a la actriz. Aquí es donde las cosas se complican. ¿A quién le creemos? ¿A los medios de comunicación que buscan el titular sensacionalista? ¿A las fuentes cercanas a la actriz que quizás están desinformadas? ¿O a la propia Demet, que quizás no está siendo completamente honesta? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la frase dormimos juntos en Roma es la que ha generado más controversia. Esta frase, que ha sido utilizada en muchos titulares, implica que Demet y el hombre misterioso compartieron una habitación de hotel. Y claro, esto ha alimentado aún más los rumores de una posible relación romántica.
Pero, ¿de verdad durmieron juntos? Bueno, aquí tenemos que ser cautelosos. Compartir una habitación de hotel no necesariamente implica que haya algo romántico entre dos personas. Podría ser simplemente una cuestión de conveniencia o logística. Quizás estaban trabajando en un proyecto hasta altas horas de la noche y decidió Ron quedarse en el mismo hotel para facilitar la colaboración. O quizás simplemente no había habitaciones disponibles en otro hotel. Pero claro, es difícil no pensar en la posibilidad de que haya algo más. Demet es una mujer guapísima y soltera, al menos, eso creemos, y el hombre misterioso, por lo que se puede ver en las fotos, parece ser bastante atractivo. Es normal que la gente especule y se pregunte si hay algo más que una simple amistad o relación laboral entre ellos. Lo que sí es cierto es que Demet ha sido muy discreta con su vida personal. Siempre ha intentado mantener su vida amorosa alejada del foco mediático, lo cual es comprensible. Es difícil tener una relación normal cuando estás constantemente bajo la lupa de los medios de comunicación y los fans. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, la verdad es que no tenemos una respuesta definitiva. No sabemos con certeza si Demet Özdemir explotó de verdad, si durmió con el hombre misterioso en Roma, o si hay una relación romántica entre ellos. Todos son especulaciones y rumores. Pero lo que sí podemos decir es que Demet es una mujer inteligente y talentosa que sabe cómo manejar su carrera. Es una figura pública y como tal, está sujeta a la atención de los medios de comunicación y los fans. Pero al final del día, ella tiene derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. Así que en lugar de creer ciegamente en los rumores y las especulaciones, quizás deberíamos darle a Demet el beneficio de la duda y esperar a que ella misma decida compartir más información sobre su vida personal. Al fin y al cabo, que realmente importa es su talento y su trabajo como actriz. Y hablando de su trabajo, ¿han visto su última telenovela? Es absolutamente increíble. Demet está espectacular y su actuación es simplemente magistral. Si no la han visto, se la recomiendo muchísimo. Pero volviendo al tema de Roma, hay otro detalle que me parece importante mencionar. Algunos fans han señalado que las fotos de Demet con el hombre misterioso parecen estar un poco arregladas. Dicen que las poses son muy estudiadas y que la iluminación es demasiado perfecta. Algunos incluso han sugerido que podría tratarse de una estrategia de marketing para promocionar un nuevo proyecto. No sé ustedes, pero a mí esta teoría me parece bastante plausible. Demet es una actriz muy inteligente y sabe cómo utilizar los medios de comunicación a su favor. No sería sorprendente que estuviera utilizando estos rumores para generar expectación y promocionar un nuevo proyecto en Italia. Pero bueno, esto es solo una teoría más. La verdad es que solo Demet sabe lo que realmente pasó en Roma. Y quizás, algún día, decida contárnoslo. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su talento y apoyándola en sus proyectos. Y por supuesto, sigamos atentos a las redes sociales para ver si nos da alguna pista sobre su vida personal. Ahora bien, vamos a analizar un poco más las posibles razones por las que Demet podría haber viajado a Roma. Además de las reuniones con productores y directores italianos, también se rumorea que podría haber estado negociando un contrato para protagonizar una serie o película italiana. Esto sería un gran paso en su carrera, ya que le permitiría llegar a un público aún más amplio y demostrar su talento en un nuevo mercado. Además, trabajar en Italia sería una experiencia muy enriquecedora para ella, tanto a nivel personal como profesional. Pero claro, también existe la posibilidad de que Demet haya viajado a Roma simplemente para tomarse unas vacaciones. Después de todo, es una ciudad preciosa con una rica historia y cultura. Y después de tantos meses de trabajo duro, seguro que se merecía un descanso. Pero incluso si se tratara de unas vacaciones, no podemos descartar la posibilidad de que haya aprovechado para reunirse con algunos contactos profesionales. Al fin y al cabo, nunca se sabe cuándo puede surgir una nueva oportunidad. Lo que sí me parece importante destacar es que Demet es una mujer muy ambiciosa y trabajadora. Siempre está buscando nuevos desafíos y oportunidades para crecer como actriz. Así que no me sorprendería que su viaje a Roma estuviera relacionado con un nuevo proyecto profesional. Y hablando de proyectos, ¿qué les gustaría ver a ustedes que hiciera Demet en el futuro? ¿Les gustaría verla protagonizando una película de acción? ¿O prefieren verla en una comedia romántica? ¿O quizás les gustaría verla interpretando un papel dramático?
Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué tipo de personaje les gustaría ver a Demet interpretando. Me encantaría saber su opinión. Y ahora, volviendo al tema de Roma y los rumores, hay una cosa que me parece importante mencionar. A veces, como fans, nos obsesionamos demasiado con la vida personal de nuestras estrellas favoritas. Queremos saberlo todo sobre ellas, desde con quién están saliendo hasta que comen en el desayuno. Pero tenemos que recordar que son personas como nosotros, con derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. No podemos exigirles que nos cuenten todo sobre su vida personal. Y tampoco podemos juzgarlas por las decisiones que toman. Así que en lugar de obsesionarnos con los rumores y las especulaciones, quizás deberíamos centrarnos en su trabajo y en su talento. Al fin y al cabo, eso es lo que realmente importa. Bueno, mis amores, creo que hemos cubierto todos los ángulos de este culebrón turco. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y las posibles verdades detrás del viaje de Demet Özdemir a Roma. Como hemos visto, no tenemos una respuesta definitiva. No sabemos con certeza si Demet explotó de verdad, si durmió con el hombre misterioso en Roma, o si hay una relación romántica entre ellos. Todos son especulaciones y rumores. Pero lo que sí sabemos es que Demet es una mujer inteligente y talentosa que sabe cómo manejar su carrera. Es una figura pública y como tal, está sujeta a la atención de los medios de comunicación y los fans. Pero al final del día, ella tiene derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. Así que en lugar de creer ciegamente en los rumores y las especulaciones, quizás deberíamos darle a Demet el beneficio de la duda y esperar a que ella misma decida compartir más información sobre su vida personal. Al fin y al cabo, que realmente importa es su talento y su trabajo como actriz. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta traerles estos chismecitos jugosos y analizar todos los detalles de la vida de nuestras estrellas favoritas. Pero ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Demet está saliendo con el hombre misterioso? ¿O creen que todo es solo una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué piensan. Me encantaría saber su opinión. Y no se olviden de decirme también qué tipo de vídeo les gustaría ver en el futuro. Estoy siempre abierta a sugerencias y comentarios. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí que me dediquen un poquito de su tiempo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que es súper importante que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme y asegurarte de no perderte ninguno de los chismecitos jugosos que les traigo cada semana. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Además, si les gustó este vídeo, por favor, denle un like. Me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta más. Y si creen que este vídeo le gustaría a alguno de sus amigos, compártanlo con ellos. Y por último, pero no menos importante, síganme en mis redes sociales. Ahí comparto información exclusiva, fotos y vídeos detrás de cámaras. Me encantaría conectar con ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos.